Bueno, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, generó una noticia de tonelaje mundial cuando fue sentenciado a arresto domiciliario con incluso una de esas controladoras que se colocan en el tobillo, a raíz de haber hecho algo que, bueno, usted ha escuchado hablar de eso, de la lógica del financiamiento ilegal de la política, de aumentar el cupo que tenía para recibir dinero para su campaña, usando una suerte de contabilidad fraudulenta de lo que había gastado. Ya tenía una sentencia de 3 años por delitos de tráfico de influencia y que está viéndose todavía en sus apelaciones. De eso vamos a conversar ahora con Raúl Sor. ¿Qué tal, Raúl? Hola, Fernando. Fíjate, en las novelas policiales francesas hay una frase que es muy recurrente y que tipifica este tipo de novelas, es chercher la femme, buscar la mujer. Es decir, siempre en estas novelas policiales, en toda la trama hay una motivación de tipo de género. Y en política habría que decir en francés chercher l'argent, es decir, buscar el dinero. Y no solamente en francés, sino que en toda la política, en el mundo, en Estados Unidos, por cierto, en Francia, en España, ha habido escándalos enormes, y en Chile y en toda América Latina estamos llenos de escándalos por financiamiento ilícito de la política, y eso es lo que ha ido arrinconando a Nicolas Sarkozy, que gobernó entre el 2007 y el 2012 y que está acusado de una serie de... tiene más de una decena de casos, en algunos está mencionado, no se le ha podido probar responsabilidad, en otros está siendo investigado. Ya en marzo de este año le dieron 3 años de cárcel por un caso de escuchas ilegales y de tráfico de influencia. Y el tráfico de influencia específicamente fue prometerle a un juez que si fallaba a favor de él en un caso, él le garantizaba un puesto digamos, cotizado dentro del sistema judicial francés. Y en ese caso le han probado y ha recibido la condena. Esto fue en marzo de este año. Él está apelando en contra de este fallo, de manera que todavía habrá que ver cómo termina. Y ahora, recién, era lo que tú mencionabas, que también le han dado una pena de 1 año que va a tener que servir en su domicilio siendo monitoreado, y es el primer presidente en la historia de Francia que recibe 2 condenas que, aunque no están, digamos, finiquitadas, todavía tiene el derecho a apelar. Ya se ve que está bastante complicado. Algunos de sus de los que participaron en este caso, en este último caso, habían 13 acusados y algunos de ellos admitieron, de manera que la situación de Sarkozy se ha ido debilitando en forma creciente. Y yo te diría que hay un caso que no se le ha podido probar suficientemente qué es lo que ocurrió, que a mi juicio es el más grave de todos, y es haber recibido plata de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi era el gobernante de Libia, y en la elección de 2007 hay evidencia muy contundente de que llegaron fondos de Libia para su campaña. Y bueno, esto no tendría, ya en sí mismo es grave, pero mucho más grave si se piensa que Sarkozy, junto con David Cameron, que era el primer ministro de Gran Bretaña en el 2011, fueron los grandes instigadores, y sus fuerzas armadas fueron las que invadieron Libia, y hemos visto el desastre humanitario de todo punto de vista que ha ocurrido en Libia desde esta invasión, que no tenía una justificación, considerando que lo que se podía resolver era 10 veces menor que el daño que se podía causar. Y desde entonces, desde el 2011,
Libia ha estado en permanente conflicto, ha costado miles de vidas y se ha destruido un país que tenía uno de los mejores estándares de vida en el norte de África. Y esto por el aventurerismo y el afán de poder de Sarkozy y Cameron. De manera que si se hiciera... El punto que estoy tratando de señalarte, Fernando, es que hay gran escándalo por el financiamiento de la política, lo cual es en sí mismo corrupto y muy grave. En Francia hay un techo muy claro para cuánto se puede recibir en una campaña. Y a Sarkozy, y esto es la razón por la que lo pudieron condenar hoy día, sus contadores en la campaña le dijeron: atención, candidato, estamos llegando al límite, no puede extralimitarse. Es decir, él estaba absolutamente claro, él no puede llegar al tribunal y decir, bueno, yo no sabía, yo no estaba al tanto de las cuentas. No, sus contadores le dijeron, lo mantuvieron perfectamente informado, y él tomó la decisión de casi exceder por el doble del límite que estaba permitido en las campañas francesas. Bueno, en el caso de Libia es aún más grave porque habiendo recibido plata de un gobierno al cual Sarkozy denunciaba como dictatorial, abusador de los derechos humanos, no tuvo ningún escrúpulo de recibir ese dinero y utilizarlo para su campaña. Pero claro, cuando tú has sido presidente de la República, puedes evadir o tienes muchos recursos y muchos interesados en que no se sigan destapando una cantidad de escándalos enormes. Digamos, uno de los rubros donde se suele aprovechar para recibir fondos es precisamente la venta de armas. Y Francia es un gran productor de armamento. Hemos estado hablando a propósito del contrato submarino que perdió en Australia, que, digamos, fueron empujados o fueron sacados de la cancha por Estados Unidos. Bueno, pero en cada uno de estos contratos, y no digo que sea el caso de Australia, pero hay N ejemplos en los cuales se reciben fondos, hay coimas, y las coimas se pagan por empresas encubiertas con lo que se suele hacer es fijar un precio, es decir, vamos a pagar tanto por ejemplo, helicópteros. Por ejemplo, un caso concreto en el cual Francia está involucrada, Eurocopter, que es el gran productor de helicópteros europeos, no solamente francés, está involucrado en el caso de 25 helicópteros en Kazajstán, que allí habría habido una coima enorme que volvió, y parte de esa coima se utilizó en la campaña de Sarkozy. De manera que hay denuncias en Pakistán, hay denuncias de coimas desde Arabia Saudita, todas de ventas de armas francesas, en las cuales en la negociación se establece que un porcentaje va a ser devuelto, y por supuesto se hace en forma clandestina. Hay mecanismos muy sutiles, muy elaborados, a mí me ha tocado verlo en relación a algunas compras chilenas, de cómo se ofrecen el pago de las coimas. Por ejemplo, a alguno de los involucrados en la compra se le ofrecen acciones en una empresa, y el dinero después lo reciben como dividendo por las acciones. Entonces, legítimamente, si te llevan a tribunales, tú puedes decir, pero si no, yo tengo acciones que yo adquirí y esto que estoy recibiendo son dividendos. ¿Qué tiene esto? No tiene nada que ver con coima. Es decir, hay mecanismos para camuflar estos dineros que son muy sofisticados. Por supuesto, tanto el que recibe la coima como el que la da tienen el mayor interés en que nunca se sepa de esto, y por lo tanto toman todas las precauciones. Pero a Sarkozy lo pillaron con las manos en la masa, y ahora justamente por eso ha recibido las condenas. Es interesante ese tema. Yo me acuerdo de que cuando lo conversamos el año pasado, creo, sobre el caso de Odebrecht en Brasil, una de las estrategias ahí era poner la coima como parte del precio total del negocio. O sea, visibilizarla, pero ponerla como parte directa del negocio, quizás con otro nombre, pero estaba ahí.
y por lo tanto tú sacabas esa plata que estaba a la vista sin probablemente saberse que era una coima, pero era una partida que tenía, en todos los casos que se vieron en el caso Odebrecht, no era alguien que llegaba después del negocio con una maleta y te pasaba algo, no, estaba en el precio del contrato. Claro, ese es otro mecanismo y, por ejemplo, a mí me tocó seguir un contrato en el sudeste asiático, en el cual el comprador que quería comprar cierto producto le exigía al vendedor que ya le pusiera un precio de un 30% superior. Y el vendedor dice, pero ¿cómo? O sea, si pongo 30% más, salgo de competencia, es decir, voy a estar mucho más caro, muy por encima del precio de mis competidores. No, le dijo el comprador, no se preocupe, todos van a tener que poner ese 30%. Es decir, ese 30% va directamente al partido gobernante y si usted quiere participar, póngase el 30%, pero no lo desfavorece nada, porque los demás todos están poniendo un 30% adicional. Por dar un ejemplo de mecanismos que se utilizan, este era más bien burdo el que estoy narrando, pero hay mecanismos muy sofisticados para la coima. Y de muchos contratos que a mí me ha tocado seguir o que he visto, hay, digamos, siempre hay un porcentaje que las empresas dejan como un fondo de, digamos, de promoción. Y dentro de la campaña, digamos, promoción sería propaganda, invitaciones. Bueno, ese porcentaje es incluso a los compradores que vienen a comprar armas, se les dice, nosotros te pagamos el 5%. Suponte que el que va a comprar dice, no, ¿cómo le voy a hacer? Me voy a llevar yo un 5% de la compra, me voy a llevar, por decirte, $3 millones y le va a costar más a mi país. Supongamos que el representante del país es un patriota, dice, yo no quiero hacer eso. No se preocupe, esto ya está incluido en el precio. Claro. Es decir, esto funciona para los dos lados. Ahora, esto no significa que ocurre cada vez tampoco. Hay negocios, por cierto, la gran mayoría de los negocios probablemente son totalmente honestos y rápidos, pero cuando se producen estos bolsones de corrupción que hacen noticia en distintas partes, se repite más o menos el modus operandi cuando está ligado al factor de la política. Tú alteras facturas para o subir o bajar precio, cambias las condiciones, subes el precio artificialmente que después pagas o te viene de vuelta una vez que se materializa el contrato. Desde ese punto de vista, lo valioso a mi modo de ver es que esto se detecte y que esto se juzgue, que esto se sentencie y que esto se pague. Cosa que pasa en algunos países, no en todos. Eso, tienes toda la razón, es absolutamente así. Y el sustrato de lo que ocurre en Francia a mí me parece muy valioso. Y es que tú generes en una competencia democrática que no haya un beneficio para los más poderosos, para los más ricos. Es decir, que al fijarle un techo del gasto permitido a las campañas es tener una cancha pareja. Es decir, que todos compitan y que no haya grupos que pueden gastar fortunas, pero verdaderamente fortunas, claro. Y ver como pasa en Estados Unidos, donde la Corte Suprema levantó todos los techos a la inversión o al gasto que pueden tener ciertas campañas, que desde una perspectiva democrática es inconcebible que las grandes empresas, los grandes capitales puedan colocar a sus candidatos con mucho mejor opción, ya que tienen fondos ilimitados. Bueno, hoy día tenemos libro, Raúl. Está relacionado con lo que acabamos de hablar. Ah, no me digas. A ver, que James Bond, sí. 007, no. No, por desgracia no. Me muero por ver la película. Sí, la última dicen que es buenísima, la última que acaba de salir. La crítica la ha aplaudido. Sí, total. Dicen sí. que es la mejor Bond que ha salido, sí. Es la más profunda.
y sobre todo adulan mucho, alaban mucho al actor, que dicen que tiene una performance extraordinaria. Sí, además, déjame decirte una cosa. Hoy día venía escuchando la radio y estaba el crítico de cine y dice esas cosas que son pero imposibles de aguantar y no ir corriendo en la película. Dice, mira, no voy a decir ningún spoiler ni ninguna anticipación, pero no se mueren del final de la película. O sea, nada, pero en ninguna película de James Bond hace presagiar que el final de la película podía ser el que este. ¡Oh! Pero me dejó totalmente cargado, tengo que verla ahora. Bueno, el final clásico de las películas de Bond... No lo digáis. No, te digo, el clásico... Yo no he visto esto, así que no tengo posibilidad de spoiler. Te digo, él termina con la mujer, siempre todas muy atractivas, en algún bote, claro, en una cápsula. Exactamente, descansando después de todo el ajetreo. Ya, vamos al libro. Bien, el libro es Desigualdad, de Anthony B. Atkinson. Este libro es un libro muy interesante en que justamente el tema de la desigualdad, por eso lo vinculaba a lo que hablábamos sobre las elecciones. Si hay una campaña electoral que tiene capitales ilimitados, por supuesto que eso daña la competencia democrática y genera ventajas para el sector más adinerado. Bueno, desigualdad, ¿qué podemos hacer? Esta es una pregunta tan antigua como el hilo negro, como se suele decir. Es decir, hace siglos de siglos que se busca alguna forma, y han habido muchas corrientes políticas que tratan de resolver el problema de la desigualdad. Y la propuesta de Atkinson es, yo diría, 100% socialdemócrata. Es decir, impuestos progresivos, estado de bienestar, una seguridad social, y lo que él plantea, en definitiva, es la desigualdad no se puede resolver en forma absoluta. La desigualdad es algo relativo. Lo que no podemos permitir es que hayan algunos que están tan perjudicados o tan desvalidos que vivan en condiciones no aceptables. Y que vamos a tener desigualdad, pero tenemos que encontrar una desigualdad aceptable, tolerable. No que un 1% tenga prácticamente el 99% de la riqueza, que es la figura que él utiliza, sino que esto esté mejor repartido y que podamos de alguna manera garantizarle a todo el mundo cierta dignidad. Y esa es claramente una propuesta socialdemócrata que, en el caso de Atkinson también, pasa por un rol proactivo del Estado. Es decir, en ese sentido no es algo muy novedoso, sin embargo está argumentado, yo diría en forma un poquito seca, un poquito para economistas. Es decir, él, digamos, es un profesor británico, estudiamos en la misma facultad, en el London School of Economics, de manera que casi en el mismo tiempo, coincidimos en el tiempo en esa universidad que en Gran Bretaña tiene mundialmente tiene bastante prestigio en temas económicos específicamente, y él lo que promueve es una mayor participación democrática, y que eso es lo que en definitiva lleva a que también la riqueza se distribuya mejor. Y por eso en la cobertura del libro vemos una torta, es decir, y yo creo que la metáfora ahí es cómo se divide la torta, cómo se corta el queque. Ese es el que está diciendo es que está muy mal cortado. Sí, ese es el cliché clásico cuando se habla de la desigualdad. Pero bueno, interesantísimo. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Eso, Fernando. Chao. Chao.